Muy bien, ahora sí, yo quisiera que usted preste su mayor atención porque vamos a compartir una palabra que considero Dios ha puesto en mi corazón y que es realmente de revelación. Mire, antes de predicar yo quiero decirle esta verdad espiritual que algunos conocen, otros no. El enemigo siempre se va a oponer a la palabra, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cada vez que se predica la palabra de Dios, el diablo molesta, el diablo se intranquiliza, el diablo distrae, el diablo intenta de una u otra manera, ¿verdad?, que usted no se compenetre en la revelación, en lo que Dios quiere hablar a su vida, porque sabe el enemigo que es la palabra lo que le va a bendecir, instruir, llenar de conocimiento, de sabiduría y de temor de Jehová. Entonces usted procure, hágame caso, no es por mí, si lo quiere hacer por mí, gloria a Dios. Siempre el predicador, quien esté acá adelante, merece el respeto, sea quien sea, pero más allá de eso, hágalo por usted mismo. Es decir, no, yo voy a atender a la palabra, yo voy a procurar, si tengo sed, aguantármela, si tengo ganas de ir al sanitario, esperar a que termine la reunión. Si alguien de al lado suyo le habla, se mueve, ubíquelo, tiene mi permiso, póngalo en su lugar. Dígale, mira, yo vine a escuchar a Dios, no te vine a escuchar a vos. Y así que no me distraigas, no me hables, porque yo necesito que Dios hable a mi corazón en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, aclarado esto, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18, a manera de resumen de lo que considero Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17, dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es palabra de Dios y tributamos un aplauso fuerte a la palabra del Señor. A ver, como decía hoy a la mañana donde compartí idéntico mensaje, yo quiero comenzar el sermón de hoy haciendo una confesión sincera, abriéndoles absolutamente mi corazón. De hecho, siempre lo hago. Uno aquí no se guarda nada, no se reserva nada. Pero hoy quizás lo que usted va a escuchar desde el inicio de este mensaje va a llamar su atención, porque no es algo que usted vaya a escuchar normalmente en la boca de un predicador, de un pastor. Esta clase de confesión no es habitual escucharla en un púlpito como este. ¿Y cuál es la confesión que yo quiero compartir con ustedes en esta noche? Es la siguiente, es que a veces no entiendo a Dios. A veces no entiendo a Dios, es así de simple. No estoy diciendo que no crea en Dios o que no le crea a Dios. Simplemente estoy diciendo que hay momentos, circunstancias en mi vida que no entiendo a Dios. No lo entiendo. Soy una persona que me considero racional, pensante, no inteligente, pero sí de esos que se hacen preguntas, que quieren encontrar el porqué o el para qué de muchas cosas. Entonces, frente a los sucesos del mundo, de la vida y los propios, muchas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites determinadas cosas? ¿Por qué haces lo que haces y permites lo que permites? ¿Por qué, me he preguntado muchas veces, Dios responde a algunas oraciones que parecen insignificantes, menores, y no responde a otras oraciones de gente que está quizás desgarrada o pasando por una circunstancia de extremo dolor? Cuando me refiero a una oración insignificante, no digo que no sea importante para la persona, pero vista desde otro ángulo, uno dice, es algo menor, ¿no? Por ejemplo, el milagro de las bodas de Caná de Galilea no era un milagro de esos que es debido a muerte.
es transformar el agua en vino, simplemente eso, para que una fiesta continúe. Y de repente, ¿cuántas personas estarían sufriendo alrededor de esa boda? Pero Jesús estaba ahí, transformando el agua en vino. ¿O cuántas veces habremos escuchado en las iglesias, en la nuestra o en cualquiera, alguien testificar y decir, bueno, gracias a Dios, en la segunda cuota fui adjudicado a mi 0 kilómetro, o me salió la moto antes de tiempo? Y no digo que no sea una bendición, digo que es un milagro insignificante a comparación de otros que están orando porque tienen un hijo en terapia intensiva, o hay alguien que por ahí tiene un diagnóstico de cáncer terminal, o hay alguien que está debatiéndose entre la vida y la muerte, o hay alguien que tiene un matrimonio que está desangrando y que ya está a punto, ¿verdad?, de romperse, está a punto de llegar al divorcio. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios responde a algunas oraciones que hasta nos parecen insignificantes y otras no? Entonces no entiendo a Dios. ¿Por qué? Le he preguntado a Dios muchas veces, ¿por qué quienes sentimos no merecer tener que pasar por determinados procesos, por determinados dolores, no solo que Dios nos hace pasar por esos procesos de dolor, por esos desiertos, por esos valles de sombra y de muerte, sino que muchas veces Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar un ratito más. Uno está diciendo, Señor, suficiente, ya está, entendí, bueno, si en este proceso querías hacer algo, es como que ya entendí el concepto. Pero Dios dice, no, un poquito más todavía. Y a veces uno no entiende por qué. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? Yo tengo que estar pasando por una injusticia, por determinados calvarios, por determinados procesos que encima se hacen largos, que se hacen interminables. Me he preguntado en más de una oportunidad, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no satisfizo la petición de Pablo, un hombre probo, un hombre de Dios, un hombre entregado a la causa, un hombre que por causa de Jesús fue desheredado? Lo echaron de la casa. Sus padres le dijeron, chao, nunca más aparezcas. Su familia le dijo, si vos te hiciste de los locos, aleluya, los evangélicos, acá no pisas más. Y no le dieron un solo centavo por causa de Cristo. Y cuando Pablo, después de hacer tanto por Dios y para la obra de Dios, le pide al Señor que le saque el aguijón en la carne, ¿sabe lo que Dios le responde? No. No entiendo a Dios. Dios le dice, no. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Dios le dice, no. 3 veces le pide Pablo a Dios por esta circunstancia, porque para él era importante, pero Dios le dice no. Y uno no entiende cómo puede ser que Dios no responda a un hombre probo, a un hombre entregado, a un hombre rendido a la obra del Señor, y de repente Dios esté sanando o liberando a alguien que nunca le interesó de Dios, nunca aportó nada a la obra de Dios, o alguien que ni siquiera se preocupó mucho por sí mismo. Y uno dice, mira, no puede ser. A esa persona Dios bendijo, y a fulano que lleva 20 años en el ministerio, Dios no le respondió la oración, Dios no le quitó el aguijón en la carne. Al leer la historia de Job, la cual hemos compartido muchas veces en este lugar, yo me he preguntado por qué Dios permitió la aflicción de su siervo Job. Si la Biblia dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué Dios permitió que Job sufriese la calamidad que tuvo que sufrir? ¿No se supone que esa clase de sufrimientos, de padecimientos, de calamidades le tienen que llegar a los impíos? Uno lo razona así, uno lo piensa así. Entonces en esos momentos uno dice, no entiendo a Dios, no entiendo a Dios. ¿Por qué
Nos da la impresión, y yo creo que muchas veces usted lo habrá pensado, se lo habrá dicho para sus adentros, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y a gente mala parece irle bien o sacárselas de arriba, como se dice habitualmente. ¿Cómo puede ser? Uno se lo ha preguntado en más de una ocasión, ¿sí o no? Uno se ha preguntado, por lo menos yo, usted no porque es más espiritual, usted es más santo, pero yo soy medio pelo para abajo. Entonces me he preguntado muchas veces por qué Dios permite pruebas interminables que parecen no cicatrizar jamás. ¿No te ha parecido en alguna oportunidad como que tú dices, bueno, basta, Señor, ya está, ya no tengo restos, ya no puedo más, ya es demasiado, Señor? Y termina una prueba y casi que no tenés ni siquiera recreo. Viene una tras de otra, ¿sí o no? Pegadita a la última prueba, te viene otra y vos decís, bueno, ya está, Señor, no doy más. ¿Y quiénes, como vos y como yo, hemos pasado en la vida por circunstancias como estas? Y para quienes estamos pasando actualmente circunstancias como estas, donde uno dice, no entiendo a Dios, no entiendo por qué Dios permite esto, por qué Dios calla, por qué Dios se mantiene al margen, o por qué Dios no responde como yo quisiera. Para los que nos sentimos así, creo que obviamente necesitamos una respuesta de parte de Dios, y hemos orado. Yo no sé si usted encontró consuelo en alguna palabra que Dios le dio o Dios le reveló algo, pero yo he orado a Dios por esto y le he dicho, Señor, ¿por qué esta situación? Yo no te entiendo, creo en ti, te creo a ti, sigo creyendo que tú eres perfecto y que yo soy nada, pero sé que no estoy pecando al preguntarte, no te estoy desafiando, no te estoy cuestionando, te estoy preguntando. No te entiendo, ¿por qué? Y yo he hallado la respuesta y consuelo para mi alma en lo que el Espíritu Santo me habló a mí, me enseñó a mí. ¿Qué puede ser que te sirva a ti también en esta noche y que de repente tú digas, es la respuesta que yo estaba esperando de parte de Dios? Cuando Dios no responde a tu oración como tú quisieras que Él responda, cuando Dios no responde a tu oración en el tiempo que tú quieres o anhelas que Él responda, es porque Él está más interesado en hacer algo en ti que en hacer algo por ti. Repito una vez más, cuando las cosas no suceden a tu manera, a nuestra manera, es porque Dios está más interesado en hacer algo en ti, dentro de ti, en tu carácter, en tu vida interior, en tu vida espiritual, que en hacer algo por ti. Muchas veces, hasta de manera inconsciente, nosotros le pedimos a Dios que haga cosas por nosotros. Preste atención, si no, a sus últimas oraciones o a las próximas. Inconscientemente siempre le estamos pidiendo a Dios que haga algo por nosotros. Señor, me podrías sanar, me podrías liberar, me podrías ayudar en esta venta, en este trabajo. Podrías, Señor. Quizás no se lo pedimos así, pero siempre estamos esperando que Dios haga algo por nosotros. Y no digo que Dios no pueda, no digo que Dios no quiera. Muchas veces tú y yo hemos experimentado que Dios ha hecho cosas por nosotros, pero hay momentos, y esto pertenece al corazón de Dios, a los designios de Dios, a la sabiduría de Dios, en donde Dios dice no. Como le dijo a Pablo, no voy a hacer algo por ti, voy a hacer algo en ti. Porque si yo hago algo por ti, esa bendición va a ser temporal. Esa bendición va a ser de corto plazo, de corta duración. Y como acabamos de leer en esta palabra, la intención de Dios
es que tú pongas tu mirada no en las cosas visibles o terrenales, sino en las invisibles, en las eternas, en aquellas que tienen un mayor y excelente peso de gloria. Ahí está el interés de Dios. No en que tengas una bendición temporal. Porque Dios puede hacer algo por ti. Y lo puede hacer una vez y dos y tres veces. Y hasta muchas veces cuando Dios hace cosas por nosotros, nos mal acostumbramos. Y casi que después obligamos a Dios a decir: Señor, si dejas de hacer cosas por mí, yo me voy a enojar. Si dejas de hacer cosas por mí, yo dejo de venir a la iglesia. Si dejas de hacer cosas por mí, yo voy a dejar de creer. Si dejas de hacer cosas por mí, yo te voy a dejar de servir. Muchas veces cuando Dios dice no y no hace cosas por nosotros, terminamos comportándonos como niños caprichosos. Terminamos viendo a Dios como el almacenero que nos tiene que fiar siempre, que si un día nos dice: hoy no te puedo fiar, listo, cortamos relaciones. Nos olvidamos de que fue nuestro almacenero bueno durante años, pero la última que nos hizo, esa no se la perdono. Porque somos así. El ser humano tiene ese comportamiento. Siempre pone en balanza el último día, la última hora, el último mensaje de WhatsApp. Nunca va a poner en balanza todo lo anterior. Y a veces nos comportamos así con Dios. Entonces Dios no está interesado en formar hijos malcriados, gente que solamente viene a la iglesia por lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede darte, sino que Dios está interesado en formar en nosotros, en nuestro interior, virtudes que no sean temporales, que sean eternas, que no sean visibles, que sean invisibles. Virtudes que nos lleven a tener un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, gente, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. ¿Sabes? Dios puede hacer algo por ti en vez de hacer algo en ti. Pero si Dios hace algo por ti, va a estar interrumpiendo el proceso de formación de tu carácter, de tu interior, de tu vida espiritual. Siempre vas a ser un dependiente. Siempre vas a vivir de una fe subsidiada, de oraciones prestadas. Siempre vas a necesitar un pastor en miniatura en la mesita de luz. Siempre vas a estar dependiendo de la circunstancia. Eso le pasa a gente que solamente busca a Dios por lo que Dios puede hacer por ellos y no en ellos. La intención de Dios es transformarte, es transformar tu corazón, es transformar tu carácter, es transformar tu realidad. Y muchas veces, aunque nos suene loco lo que les voy a decir, Dios lo hace a través del dolor. Dios permite el dolor para que nosotros seamos formados, para que aprendamos a ser fieles, para que, como vamos a ver dentro de unos minutos en adelante, podamos desarrollar virtudes eternas, un patrimonio espiritual que nadie te lo puede arrebatar o quitar jamás. Dios está interesado en tu corazón, no en bendiciones visibles, terrenales o temporales. Es por eso que Dios muchas veces permite el dolor, aunque nosotros a veces no lo veamos así, nos cuesta entenderlo y eso nos cueste cierto fastidio también. El dolor muchas veces es el mejor consejero y es el instrumento que Dios usa para purgar, para limpiar nuestro corazón y para hacernos más dependientes de Él, para darnos más fe, más estrategia. ¿Cuántos dicen amén? Para darnos en definitiva, hermanos queridos, una resiliencia mayor. Dios está interesado en trabajar no en lo visible y temporal,
sino en lo invisible y eterno. Por eso la Biblia nos enseña que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, y aquí el título del mensaje, perlas preciosas. De hecho, hay una parábola que el propio Señor Jesús relató, que tiene múltiples interpretaciones, pero que habla de una perla de gran precio, que aquel que la descubre va y vende todo lo que tiene para adquirir esa perla, porque es coleccionista de perlas. Puede que esta perla represente el mensaje, el evangelio, o puede que represente nuestras vidas, no importa. La cuestión es que cae de maduro que en la Biblia Dios quiere formarnos como perlas preciosas y trabajar en nuestro corazón. Y vos sabés que cuando yo era más ignorante que ahora, pensaba que las perlas eran un mineral, eran una piedra que se extraía de la montaña, que se pulía y se ponían los anillos. Y después comprendí, leyendo, instruyéndome un poco más, que las perlas preciosas no son un mineral, no se extraen de las rocas, de las montañas, del suelo. Las perlas se forman dentro de un ser vivo, dentro de un animalito, de un molusco llamado ostra. La ostra que encontramos en los mares tiene un caparazón por arriba y por debajo muy duro. ¿Sabe por qué ese caparazón? ¿Por qué la naturaleza dota de caparazones, caracoles, tortugas, ostras? Porque en su interior son muy débiles. Tienen una piel muy sensible, y la ostra tiene una piel muy sensible, a tal punto que cualquier cosita, cualquier roce, cualquier invasión externa puede provocarle una herida. Si una pequeña piedrita, si un granito de arena entra dentro de la ostra, inmediatamente eso le genera dolor, le genera una herida. Pero Dios dotó a la ostra con un mecanismo de defensa y de sanidad. Y es que cuando esto le sucede a la ostra, que es invadida por algo dentro de su sensibilidad, ella segrega una sustancia llamada nácar. Es una suerte de proteína, y el nácar lo que hace es rodear a esa partícula, a ese granito de arena, a esa piedrecita minúscula, rodea esa proteína, ese nácar, y de esa manera la ostra se defiende de la herida, del dolor, empieza a cicatrizar, empieza a encontrar la manera de convertir ese dolor en una experiencia de vida. Y ese proceso de recubrir lo que en un tiempo fue una herida, pero que ahora está sanando y cicatrizando, lleva años. Que una perla preciosa se forme dentro de este molusco, dentro de una ostra, puede llevar entre 4 y 5 años. Y dicen los expertos que incluso las perlas más preciosas, las más costosas, las de más valor, tardan hasta 10 años en formarse dentro de la ostra. Hasta 10 años. Porque es capa sobre capa, hasta que se forma esa perlita que tiene tanto valor que puede costar más que su casa o que la mía. Significa que una perla de gran precio es una herida cicatrizada. Una perla es un testimonio, es una historia de alguien que un día, de un animalito, de un ser vivo que un día fue herido, tuvo dolor, pero encontró la manera de sanar de ese dolor, de poner capa sobre capa de gracia, de esfuerzo sobre ese dolor para convertir ese dolor en algo precioso, en algo útil, en algo relevante, en una historia de resiliencia y de fe para contar. Denle un aplauso fuerte al Señor, vamos.
Y así también Dios quiere hacer con nuestra vida y nuestro corazón. Y Dios permite el dolor para que nosotros, al igual que en la naturaleza, o al igual que la ostra, aprendamos a segregar sustancias del espíritu, el nácar que viene del cielo, para decir: Señor, no me voy a estancar en el dolor, no me voy a quedar en el resentimiento, no me voy a quedar instalado en la culpa, no voy a hacer de la herida la excusa para convertirme en una persona amargada, en una persona negativa, en una persona que siempre esté viendo lo malo de la vida y de los demás. No, Dios puso dentro de ti y dentro de mí los anticuerpos para convertir toda herida y todo dolor de la vida en una historia bella, en una perla preciosa. Por eso, si hay alguien hoy aquí en esta noche que está atravesando por un dolor inexplicable, porque hay un sufrimiento bobo, hay un dolor inútil, no estoy hablando de eso. El sufrimiento bobo es de aquel que busca el sufrimiento, va donde no tiene que ir, hace lo que no tiene que hacer, se asocia con quien no se tiene que asociar, toma decisiones que Dios le dijo no las tomes. Ese es un sufrimiento tonto. Hay mucha gente que sufre tontamente. Hay gente que pasa por dolor porque es: tóquele la cabeza al de al lado, capaz que está media hueca. No, mentira. Hay gente que es cabeza dura, ¿sí o no? Hay gente que es terca. Mi abuela decía: terco como una mula, sos terco como una mula, cuando me quería hacer entrar en razón. Lo que pasa es que sos terco como una mula. Y hay gente que sufre porque es terca. Yo lo veo así, esto es así, y yo lo voy a hacer a mi manera, y ya está. Hacen y después piensan, nunca al revés. Se mandan y después que Dios haga algo por mí. No quieren que Dios haga algo en ellos, sino que Dios haga algo por ellos. Ese es un sufrimiento tonto. Yo no estoy hablando de ese sufrimiento. Yo estoy hablando de aquel sufrimiento que tú dices: yo no me la busqué. La verdad que yo no quiero pasar por esto. Yo siento que no lo merezco. Yo siento que esto tiene que ser una prueba de Dios. No lo puedo entender de otra manera. Pues para aquellos que hoy están atravesando un dolor inentendible, quiero decirte esto de parte de Dios: tu dolor tiene sentido. Tú tienes que encontrar consuelo para tu alma si estás pasando por un dolor en esta palabra. Tu dolor tiene sentido. Este dolor, ese dolor que estás pasando, es consentido. Dios le va a dar un sentido a ese dolor. No lo vas a ver hoy, no lo vas a ver la semana que viene. Quizás demores un año, o como la ostra, 4, 5, 10. Pero va a llegar un momento donde tú vas a ver la perla preciosa que Dios formó dentro tuyo. Tú vas a ver lo que Dios hizo en ti, cómo te transformó, cómo te cambió, qué calidad de siervo y de sierva Dios formó en ti, y te recordarás de este día. Traerás a memoria este día, porque tu dolor tiene sentido. Cada vez que tú tomes la decisión de hoy en adelante de no renegar de tu dolor, sino decirle: Señor, acepto que esto tiene sentido, acepto que hay un propósito detrás de esto, y yo voy a poner nácar en mi corazón, voy a poner capas de amor, de gracia, de fortaleza, de fidelidad incondicional a Dios, de agradecimiento, de contentamiento a pesar de las circunstancias. Cada vez que tú decidas poner una capita de nácar, gratitud, contentamiento, fidelidad, sigo congregando, sigo sirviendo, no renuncio,
se va a ir formando en ti, capa por capa, semana tras semana, mes tras mes, una perla de gran precio. ¿Alguien me está entendiendo? Muchos conocidos y desconocidos tuyos estaban esperando tu caída. Estuvieron esperando tu derrota, que seas abatido, que te conviertes en una persona absolutamente derrotada y resentida de la vida. Muchos estuvieron esperando hasta el día de hoy verte sangrar por la herida. Pero lo que ellos van a ver en ti y en mí es una perla de gran precio que Dios está construyendo día a día. ¡Aleluya! Por eso es que muchas veces Dios no quita de buenas a primera el dolor, porque si lo quita, te quita la atmósfera en donde se forma esa perla. Si Dios hace algo por ti, interrumpe el proceso de tu crecimiento, de tu belleza interior, de todo lo maravilloso y eterno que Él puede producir dentro tuyo. Piensa en esto, gente. Las virtudes más hermosas y aquellas que nosotros vamos a presentar el día de mañana cuando estemos en la presencia del Rey como credenciales de nuestra vida, esas virtudes no son externas y visibles, son internas e invisibles. Y solamente se pueden forjar en una atmósfera de dolor. Usted no las puede fotografiar, usted no puede hacer gala de eso en Instagram o en Facebook. No. Porque esas virtudes solamente se forjan dentro nuestro. Piense en esto. ¿Cómo usted lograría desarrollar perdón si no es en una atmósfera de dolor donde usted es herido, donde usted tiene que pasar por injusticia, descalificación, donde alguien miente, habla a sus espaldas, donde un familiar, un ser querido o hasta un hermano de la iglesia comete una ofensa en contra suya? Usted no puede aprender jamás perdón si no es dentro de una atmósfera de dolor. Solamente uno aprende a perdonar, porque el otro es teoría. Y convengamos que la teoría, los evangélicos somos expertos en teoría. Acá vos tenés líderes, obreros, pastores que han pasado, que en teoría enseñaban perdón, humildad, resiliencia, pero que cuando les llega el momento, teoría, no, me voy de la iglesia porque me hirieron. ¿Y lo que enseñaste? ¿Y lo que aprendiste? No, era teoría. Entonces, el verdadero perdón no se aprende en la teoría de leer, Jesús dijo 70 veces 7, el pastor hizo un estudio bíblico acerca del perdón. Yo te puedo mencionar 50 versículos sobre el perdón, pero solamente vas a aprender a perdonar cuando alguien te da una bofetada, cuando alguien te hiere, cuando alguien te desprecia, cuando alguien habla mal de ti, ¿sí o no? Cuando alguien te descalifica, cuando alguien te pide plata prestada y no te la devuelve, cuando alguien daña tu reputación en las redes sociales y te deja mal parado, solamente en ese momento tú aprendes a perdonar, no antes. No lo puedes hacer antes. Solamente se aprende perdón en medio de una atmósfera de dolor. ¿Cómo se aprende la paciencia? ¿Con un manual? ¿Alguno aprendió paciencia con un manual, con la Biblia? No. Se aprende paciencia en una atmósfera de dolor donde tú dices, uy, esta prueba no termina más. Esto se hace interminable. Esta tormenta de frente no acaba nunca. Y Dios te dice, y sí, paciencia, paciencia. Alguien no cambia en tu familia. Y tú empiezas a orar, Señor, o te lo lleva o te lo mando. Imposición de puño, Señor, eso es lo que me nace en este momento. Y Dios, ¿qué te dice? No, paciencia. ¿Sí o no? Paciencia, paciencia. Espera un poco más. ¿Cómo se aprende la paciencia?
Cuando tú levantas la persiana del negocio y no vendes. Cuando fulano no cambia. Cuando te cansaste de hablar 1000 veces con tu marido y al muy terco no le entra. Y tú tienes dos opciones: o tirar todo, renunciar a todo, o tener paciencia. Solamente esa virtud se aprende en esa atmósfera de dolor. No hay otra. ¿Cómo aprendes humildad? ¿Cómo Dios te hace dócil? ¿Cómo Dios te hace humilde? ¿Poniendo $1.000.000 en tu mano? No. Dios te hace humilde tirándote del caballo, tratando con tu orgullo, tratando con tu ego. De repente, no, yo no estoy para ese trabajo. Pues Dios te dice, es eso o nada. No, yo no me voy a sentar al lado de fulana. Yo no trabajo en el mismo ministerio que Mengano. Pues Dios te dice, es eso o nada. Y empieza a tratar con tu orgullo, con tu temperamento, con tu ego. Y te duele. Solamente esos cambios, esas virtudes se logran, se conquistan en los momentos de dolor. En los momentos de dolor. Cuando estemos delante, y con esto finalizo, gente, cuando estemos delante del Supremo, hay dos posibilidades. Que Él diga, no te conozco, siervo inútil, y te haga un costado y diga que pasa el que sigue. O es muy probable que Él diga de ti, bien siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al descanso de mi Padre y recibas una recompensa eterna. Esa recompensa que nosotros muchas veces hemos malinterpretado. Decimos, bueno, el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Bueno, yo no salvé muchas almitas, yo no prediqué mucho, yo no di grandes ofrendas. No. La recompensa no pasa por ahí. Porque Dios no cuantifica el valor de tu vida por cosas visibles y temporales. ¿Tú crees que al dueño de todas las cosas le puede importar cuánta plata tú pusiste en la iglesia? ¿O que tú le vayas a reclamar a Dios que mereces la vida eterna porque siempre diste tu diezmo y tu pacto? No. Con esto no estoy diciendo que lo deje de hacer. Estoy diciendo que Dios no cuantifica, no le pone valor o puntaje a nuestra vida por eso. Cuando Dios dice, en lo poco fuiste fiel, se está refiriendo a estas virtudes invisibles y eternas. Fuiste fiel en el dolor, fuiste fiel en la prueba, supiste tener paciencia, supiste humillarte, supiste perdonar, entendiste los procesos, permaneciste fiel, y en lo poco me fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Ese es el banco del cielo. Eso es lo que cuenta para Dios. Por eso finalizo una vez más con la enseñanza central. Dios puede hacer algo por ti, pero Él prefiere hacer algo en ti. Y lo que Él está haciendo en ti, a pesar de que tú digas, todavía a esta edad no me casé, todavía no tengo una casa, todavía estoy empantanado en el mismo duelo, todavía estoy pasando el mismo proceso de enfermedad. Tú tienes dos opciones: quejarte porque Dios no hace algo por ti, o decir, Señor, gracias porque estás haciendo algo en mí, invisible, eterno. Me estás llenando de virtudes y de capacidades espirituales que de aquí a poco me harán la perla preciosa que el cielo aplaudirá de pie, que la gente dirá, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Dale un aplauso bien fuerte a esta palabra, che. Aleluya. Quiero que te pongas de pie junto conmigo en esta hora y que pongas tu mano derecha en tu corazón. Es probable que hasta el día de hoy hayas estado un poco enojado con Dios. Es probable que hasta el día de hoy, al igual que este pastor, tu humilde pastor, imperfecto,
de medio pelo para abajo, tú también hayas dicho: ¿sabe qué, pastor? Me pareció extraño al principio, pero coincido con usted. A veces no entiendo a Dios, pero ahora siento que estoy entendiendo un poquito más algunas cosas. Y entiendo que Él me ama de tal manera que a veces permite cierto dolor en mi vida para perfeccionarme, porque me ama. Porque a veces ese padre que dice todo que sí a un hijo, dude de que lo quiera bien. Pero cuando un padre pone límites, dice que no, le enseña a nuestros hijos el dolor de a levantarse temprano: mi hijo, haga su cama, ayude a su madre, lave los platos, fregue el inodoro, el sanitario. Ay, qué padre malo. Ese padre que permite que su hijo experimente ese dolor, entre comillas, está produciendo en él un eterno y excelente peso de gloria. Pero los padres que hacen algo por los hijos: no te preocupes, deja que yo voy y hablo con la maestra. No te preocupes, la directora es mala, la vamos a sacar del colegio. No te preocupes, el policía no tiene razón, vamos a hacerle un escándalo. No te preocupes, nene, anda a la cama, mamá acomoda los juguetes. Ahí tenés al papá y a la mamá que hace algo por los hijos. Cuénteme de aquí a 10 años cómo son tus hijos y cómo son los otros. Y ahí entenderás la diferencia. Hay padres que infelizmente lo terminan tarde entendiendo. No importa, es otro tema. Pero entiende que cuando Dios permite un proceso, un dolor, es porque está formando en ti cuestiones eternas, una vida, un carácter que nadie puede arrebatar de tu mano. Por eso yo te animo a poner tu mano derecha en tu corazón. Dile: Señor, haz algo en mí. Vamos, vamos, díselo. Haz algo en mí en esta noche. Haz algo en mí. Entra en mi corazón. Toma esa herida, toma ese dolor, toma ese sufrimiento, toma ese pasado, toma esa molestia, Señor, que estuvo clavada en mi pecho durante tanto tiempo. Y rodéala de tu amor. Rodea, Señor, con tu gracia, con tu misericordia. Hazme una persona fuerte, valiente, útil, bella, que yo pueda dar lo mejor de ti al mundo, a mi familia. Que el dolor saque lo mejor de mí, no lo peor de mí, Señor. Pídeselo a Él en esta noche. Dile: Señor, yo confío en tu amor, aunque a veces no te entiendo, aunque a veces no encuentro todas las respuestas a lo que tú haces. Hoy yo decido confiar en tu proceso y en tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alguien tiene que aplaudirle bien fuerte en esta noche al Rey de Gloria, aquel que está haciendo algo en ti.